Señoras, señores, amigos, muchos amigos del Tren de la Vida, les decía que desde 1992, el año de España, el año de las Olimpiadas, el año olímpico de España y de Barcelona, por supuesto, el año de la Expo Universal de Sevilla, el año de la transformación de nuestro país por las infraestructuras, que fue un salto muy cualitativo el que experimentamos como país en infraestructuras y muchas cosas, ¿no? Pues ahí, antes en el preámbulo, más que el preámbulo, en vísperas de las Olimpiadas, del mes de julio, entre julio y agosto del 1992, ya empezamos a viajar en el Tren de la Vida, hablando con invitados. El formato era un formato nuevo en cuanto a entrevistas. No era habitual en el mundo evangélico este tipo de cosas. Sí, esporádicamente, alguna que otra, ¿no? Pero así un programa magazine con entrevistados de todos los campos, de todos, absolutamente. Especialistas, escritores, profesionales, periodistas, teólogos, pastores, gente común y corriente que contaban testimonios y que han contado y que siguen contando testimonios de vidas cambiadas, ¿no? Y muchos más, por supuesto, psicólogos, psiquiatras, médicos, científicos de todos los colores. Durante la pandemia hemos tenido una pléyade de ellos. Y quiere decir, pues, miren, son millones de palabras y cientos de horas, y por miles ya. Y ahí tenemos a un comunicador excelente, Juan Varela. Hoy hablándonos también de cosas interesantes. Juan Varela, amigo mío. Mi querido Julio, mientras te escuchaba hablar, permíteme que te cuente una pequeña anécdota, porque cuenta. Antes de que saliéramos al aire, yo estaba ahí en boxes, esperando la entrada, y lo que veía es la imagen de ese tren con una cola interminable que pasa por un contexto allí muy verde, un paisaje bien bonito, y fíjate que me acordaba cuando hace muchos años, con María del Mar, en nuestra etapa de novios, viajamos a Asturias, y desde mi pueblo natal, Salinas, un pueblecito en la costa norte, centro, un pueblecito de apenas 4.000 habitantes, ¿no? Sí. Cogimos el FEVE, Ferrocarril Español de Vía Estrecha. Bueno, tú sabes, esos que ahora el Ministerio de Fomento hizo más grandes, los hizo tan grandes que no podían pasar por los túneles de Cantabria, ¿no? ¡Uy, caramba! Vaya, sí es verdad. Eso fue tremendo, eso fue una sonada tremenda. Pero a lo que voy, el viaje en el Ferrocarril Español de Vía Estrecha, que es un tren chiquitito, pequeñito, casi de juguete, y tiene la particularidad de que atraviesa todas las montañas de Asturias, ¿no? Wow. Y nuestro primer viajecito fue muy corto, fue de apenas hora y media, porque tomamos el tren en mi pueblo, Salinas, y recorrimos unas 2 horas más bien de trayecto hasta llegar a un pueblecito en la costa occidental que se llama Puerto de Vega. Un pueblecito precioso donde nació, por cierto, la famosa Corín Tellado. Ay, caramba. Aquella que tanta literatura diera en años pasados. Las novelas. Ese es el pueblo de Corín Tellado, Puerto Vega. Y ahí se comen los mejores calamares de toda Asturias. Por lo menos eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pero tengo un recuerdo bonito de ese viaje. Los viajes en tren son siempre especiales, nostálgicos, bohemios, y con María del Mar, aún siendo novios, recorriendo los verdores de la Asturias interior en un pequeño ferrocarril, donde disfrutamos en aquel puerto de mar tan bonito de los mejores calamares que se pueden comer en Asturias, ¿no? Recuerdo muchos y bonitos viajes en tren, Julio. Qué bonitos recuerdos, oye, que lo cuentas y yo parece que lo estoy visualizando, ¿eh? A medida que lo cuentas. Como dice Lluís Llach tiene canciones muy bonitas, poéticamente habla. Y tiene una que habla del meu petit país, que habla de Cataluña, ¿no? Porque Cataluña es un país precioso por dentro, ¿no? La orografía y todo, ¿no? Pero estaba pensando que Asturias es un principado, ¿no? Un lugar tan pequeño, pero tan bonito, tan bello, Así es. o sea, esta España nuestra, que es un mosaico de culturas y es un tan pintoresco, o sea, ahora está me río, Juan, a propósito de esto, que el presidente del gobierno en vez de hacer la campaña a los alcaldes y todo, la está haciendo la Moncloa, la campaña, porque está esto del Errail,
que es para que los jóvenes viajen por España y conozcan y sean el 50% de bonificación y todo esto. Y bueno, quiere decir que está lanzando la casa por la ventana, ¿no? Ahora está inventando la sopa de ajo. Pero, es verdad, sí. pero quiere decir, es verdad, conocer nuestro país. Nuestro país es un país de norte a sur bellísimo, de este a oeste y noroeste, este, oeste, norte, sur. Es un país bellísimo, con contrastes fabulosos, ¿verdad? Sí, es increíble. España, y mira que un servidor ha viajado un poquitito por ahí, por esos mundos, ¿eh? Sí. Pero yo he estado en sitios bellísimos, en muchos lugares, pero ninguno comparable a nuestra España. A la diversidad orográfica, cultural, gastronómica. España, en ese sentido, es impresionante. Vamos, hay un programa, no sé si es de televisión, creo que sí, que dice una gran verdad. Y habla de la gastronomía, de la inmensa y riquísima cultura gastronómica de nuestro país, ¿no? Y dice que España es el país más rico del mundo, ¿no? Bueno, en el sentido de rico, de lo bien que se come. Pero es verdad, España... El paladar, sí. Es verdad, esta es la realidad. Pero fíjate, Julio, que te voy a contar otro recuerdo, ya que va la cosa de recuerdos. Vamos por allá, venga. En la espontaneidad del momento, que a veces es lo interesante, ¿no? Tengo otro recuerdo en tren. Este no es tan positivo. Y es en aquellos años, en los años 80, cuando yo todavía no era cristiano y andaba en la droga. Y entonces nos íbamos a Ceuta a buscar hachís. Sí. Y recuerdo aquellos viajes, en aquellos años, los años 80, evidentemente el tren no es lo que es ahora, ¿no? Y había un tren que iba desde Avilés, norte de Asturias, hasta Algeciras, el sur, y que tardaba prácticamente 24 horas. Se viajaba de noche. Lo llamábamos el expreso de medianoche. Wow. Y a la vuelta de esos viajes, veníamos en nuestros intestinos, ya saben ustedes los que nos escuchan, por dónde teníamos que introducirnos las bolas de hachís, envueltas en preservativos para que no se disolvieran y todo el asunto. Y con esa carga de no menos de 8 y 10 bolas tipo huevo en el intestino, en el estómago, teníamos que subir en el famoso expreso de medianoche, un viaje interminable con el traquetreo de aquellos trenes de hace 40 años. Y eran viajes angustiosos. Wow. Porque mientras uno llevara la droga dentro, más o menos no pasaba nada, ¿no? Pero había policía secreta que vigilaban los vagones en ese trayecto que se nos hacía interminable, ¿no? Y cuando tú, por el traquetreo y demás, tenías que expulsar las bolas de hachís porque tu intestino ya no podía contenerlas más, tenías que ir al baño. Sí. ¿Y te quieres creer lo que hacían muchos de la policía secreta, Julio? Se iban a los distintos baños de aquel tren interminable y pegaban el oído a la puerta del baño, porque cuando uno tenía que expulsar las bolas de hachís, eso sonaba con un ruido metálico cuando caían al suelo. Wow. Y esa era la señal para detectar que había droga en el exterior y que por tanto podían culpar a alguien, ¿no? Y tengo tanto el buen recuerdo de mi viaje con María del Mar a los Calamaritos del Norte, como el expreso de medianoche en 24 horas angustiosas, ¿no? Sí, wow. El expreso de medianoche, sí, que sugiere una película realmente tormentosa. Claro. Una película, eso es lo que da título a una película muy buena, que yo la he visto en su tiempo, muy buena, de tema de la droga. Un hombre que viaja a Turquía. Sí, toma de las drogas, sí. Lo apresan y sí. Los trenes nos tienen muchos recuerdos. Bueno, tú contabas uno, el más positivo, que es el más frecuente. Sí. Y claro, y de todo tipo de experiencias humanas. Imagínate, ahí van todo tipo de personajes, ¿no? En los trenes. Pero el tren es la aventura de la vida, mientras ves el paisaje externo, el paisaje interno, mientras puedes leer, tomar un café, hablar, dormir. Sí. A mí me encanta. Sí. A mí me encanta, Julio. Yo tengo recuerdos también imborrables de cuando estaba estudiando en el seminario y entonces volvía a casa por Navidad. Sí. Volvía en tren. Volvía en tren de Barcelona a Oviedo, ¿no? Y ese viaje era entrañable, porque yo sabía que al final me esperaban mis papás, me esperaba el calor de la Navidad, el hogar de los míos, y eran viajes hermosos. Efectivamente, de ir viendo el paisaje, de ir a la cafetería y tomarte algo, de comentar o compartir con alguien en el mismo compartimento. Eran trenes, eran viajes muy especiales. Sí, el tren tiene algo de mágico, de nostálgico. Vamos, el día de hoy, yo cuando tengo que ir a Madrid voy en AVE, es que no lo dudo. No,
la semana que viene voy a Madrid en AVE. No lo dudo. Sí, yo voy a Madrid la semana que viene y ya tengo el billete de AVE para ir y venir. Claro. Eso quién lo iba a decir, en un día, ¿no? Es verdad, sí. Oye, fíjate, ahora recordaba hablando de trenes, hablando del tren épico, del tren de la vida, ¿no? Sí. Tu madre era una gran seguidora desde siempre del tren de la vida. Me acuerdo que a veces llamaba y nos hablaba y tal. Sí. Aún antes de que tú y yo nos conociéramos, mi mamá escuchaba el tren de la vida. Por eso cuando yo le digo, mamá, que mira, que conozco a Julio Pérez y tal, y ay, no, pero... Y recuerdo que un día, acuérdate, un día nos llamamos y yo te puse a mi mamá por teléfono para que la saludaras. Sí, me acuerdo. Ese día subió el pan en casa de mi mamá, hombre. Estaba feliz de la vida. Pero qué mujer, tan apasionada por el Señor. Ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue con sus 88 años. Wow. Va fielmente a la iglesia. El otro día me dice, mira, en la iglesia hacían falta unos... ¿cómo se llama? Para tomar el pan y el vino, las bandejas. Las bandejas de las copitas. Las bandejas de vasitos y tal. Y ella me lo contaba con orgullo, ¿no? Y dice, mira, yo las doné. Le pedí a tu hermano que las comprara y las doné a la iglesia y tal. Y yo, mamá, pues muy bien, y adelante. Ahí con sus 88 años, ahí sigue la mujer firme y adelante. Oye, pues fíjate, en Avilés, en aquellos lugares, por aquellos pueblos. Yo voy a sitios, he ido a lo largo de los años y en lugares que me cuenta gente cosas. Claro, a veces la gente me trata como si yo los conociera, pero claro. Me conocen de oírme. Claro. Pero lo que me complace es que el tren de la vida, que es tan variado, puede llegar a muchos lugares. Mucha gente pues le entretiene, le acompaña, le ilustra, le bendice y también alerta de muchas cosas cuando hablamos ahora como hoy contigo, ¿no? O sea que... Pero bueno, verdad. El tren... ¿Sabes lo que tenemos pendiente? Pues yo creo que tú no lo has hecho, ¿no? Tenemos pendiente un viajecito por el Transcantábrico. ¿Sabes lo que es el Transcantábrico, no? Sí, pero no lo he hecho, sí. El Transcantábrico es un tren de lujo de los años 20, hecho de madera, con toda suerte de tapizados en su interior, coche-cama, restaurante, y que mantiene la liturgia y las buenas costumbres de los años 20. ¡Wow! Tú te entras en ese tren, lo que pasa es que cuesta un dineral. Cuesta un dineral, bueno. Es que ni me acuerdo, pero cuesta muchísimo, una semana de viaje por todo el norte, ¿no? Y va parando, hay espectáculos en el coche restaurante, y mantiene, como te digo, esas buenas costumbres, el sabor de lo cotidiano cuando lo haces con excelencia, los camareros vestidos de época. Bueno, eso tiene que ser una verdadera gozada. Qué bonito. Bueno, vamos a ver si encontramos un sponsor que nos permita a Juan y a María del Mar y a Emi y a mí, y fíjate, y nos comprometemos a hacer varias entrevistas desde ese tren. Oye, eso sería muy interesante. Además de viajar en él, disfrutarlo y hacerlo disfrutar a los demás. Bueno, pues si alguien toma nota, ya saben, Julio Pérez, @eltrendelavida.es, y nos ponemos en marcha. ¿Quién sabe? ¡Ey, Juan! ¡Qué buenos recuerdos, querido amigo! Oye, podemos hablar de un millón de cosas contigo, la verdad, Hay un tema que a ti te ha inquietado. Bueno, más que nada, yo creo que ha sido... Tú eres un observador, aunque tienes unas especialidades, tú y María del Mar, que son una bendición. No son una bendición solo para nuestro país, es una bendición para la Iglesia de Dios en el mundo, la Iglesia de Jesús, porque estáis viajando por muchos países y veo que los resultados son espectaculares, como era de suponer, por el buen hacer vuestro, ¿no? Nosotros hemos querido teneros este año, pero en vuestra agenda está ocupada, ¿no? Pero bueno, encontraremos el momento. Pero la idea, últimamente has observado el virus de la autonomía y la independencia, que ya nos hablas de que ya esto se ve en los atisbos de la humanidad. Y esto, ¿qué es de bueno y qué es de malo? Esto de la autonomía humana y la independencia humana, porque bueno, todos queremos ser independientes, la República Independiente de mi casa y bueno, aparte de otras independencias, ¿no? Pero ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Tú hablas virus. Sí, yo lo tomo en su sentido negativo, ¿no? Efectivamente, porque hablo del virus, ¿no? Y hablo del virus de la independencia en el ser humano. Quizá tendríamos que partir, Julio, de las propias palabras de Jesús ahí en Juan 15,
en el contexto de los viñedos y el fruto, los pámpanos, cuando Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la clave que nos da pie a entender que la dependencia de Dios, la cobertura del Padre, la obediencia a Dios es lo que nos capacita y lo que nos da la autoridad y lo que le da al ser humano su característica de hombre y mujer completos. Justamente la dependencia de Dios, justamente la obediencia y la sujeción, porque entre otras cosas, obediencia y sujeción son características de un hijo. Un hijo le debe obediencia y sujeción a un padre. Entonces, cuando hay un hijo y cuando hay un padre, hay una identidad afirmada, ¿no? Entonces, uno tiene conciencia de origen, propósito y destino. El problema de hoy en día es que en la sociedad posmoderna líquida que vivimos, digamos que el concepto que se llama, ¿cómo le llaman? La orfandad asumida, ¿no? Hay una orfandad asumida en esta sociedad. Nadie quiere ligarse con nadie, nadie quiere ni siquiera tener conceptos que le liguen a un pasado o a unas costumbres. Vivimos en una sociedad donde prima el concepto, que es el que barajamos mucho ahora, de soberanía del individuo. Claro, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de una persona autosuficiente absolutamente en todo. Y cuando hablamos de individuo, lo estamos anteponiendo a ciudadano. Ciudadano no dejaba de ser, hasta hace poco, alguien que participaba de una ciudad y por lo tanto de unas leyes y de unas normas de juego. Pero ahora ya no es ciudadano, ahora es individuo, que viene de individualidad. Porque lamentablemente el virus de la independencia que nace en Génesis 3, podemos trabajar eso ahora al ratito, muy interesante, acaba completándose en el concepto que ya se está acuñando hoy y se acuña con orgullo, ¿no? La soberanía del individuo, ¿no? Un individuo mutante, polimórfico, que puede redefinir su género a tenor de su capricho momentáneo, que no depende de nada ni de nadie. Pero fíjate que esto, ¿sabes quién lo vaticinó ya en el siglo pasado, Julio? Nuestro buen escritor y filósofo Ortega y Gasset. Ortega y Gasset lanzó una frase al escenario público español de aquella época, y Ortega y Gasset era una voz muy autorizada en su tiempo, ¿verdad? Absolutamente. Y él acuñó el concepto de yo y mis circunstancias. Sí. Digo, mira, eso ya vaticina ese sentido de independencia, ese sentido de mirar el presente, ese sentido de centrarse solo en uno mismo, ¿no? Bien interesante. Y Ortega y Gasset ya vaticinaba ese sentido de individualismo radical que iba a caracterizar al hombre y a la mujer del siglo XXI, ¿no? Sí, yo había leído la obra de él, La gente y yo, aparte de La rebelión de las masas, que es la obra culmen, pero La gente y yo me llamó la atención, sí, algunos de esos. Mira, sí. Interesante. Entonces, para hablar de este concepto de soberanía del individuo, que es lo que acaba completándose, tendríamos que empezar por el origen, que, bueno, es Génesis 3, evidentemente, ¿no? Fíjate, Julio, que describiéndolo de forma a vista de pájaro, ¿no? Génesis 3, evidentemente, el pecado marca un principio de autonomía. Autos, propio, nomos, ley, la propia ley, ¿no? Es decir, el pecado es olvidarse de la sujeción y la obediencia a Dios y tener nuestra propia ley. Claro, cuando el hombre es expulsado, pasa de habitante en el jardín del Edén a errante en la tierra de Nod, que quiere decir la tierra del extranjero. Ahí hay una pérdida de identidad, hay un sentido de independencia, de buscarse las habas por uno mismo, que se acaba concretando en la fundación de la primera ciudad, que la funda Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín. La primera ciudad que da comienzo a la civilización y a la extensión de la civilización y a la cultura parte o nace de los antepasados de un asesino, Caín. Y el propio nombre de Caín, su significado, quiere decir el que forjó su propia lanza, también vaticinando ese sentido de autonomía, su propia lanza, de independencia, que ya se veía o que ya apuntaba maneras desde Génesis 3, ¿no? Pero fíjate que posteriormente, y ya dando un salto cuantitativo en la historia, nos encontramos
con el obispo del norte de Europa, San Agustín, sí, que imprimió en toda la teología de la Iglesia Católica tantas cosas, ¿no? Claro, San Agustín, que había asumido el concepto platónico, ¿no?, del dualismo, la carne mala, sí, el espíritu es el que sí, vivifica sí, y toda sí, la historia. Bueno, absolutamente. pues San Agustín, sí, él acuña un concepto que luego Lutero se encargó de reforzar, ¿no? Entonces San Agustín, pensando en el hombre, en antropología bíblica, San Agustín hablaba del hombre incurvatus in se, en latín, incurvatus in se, vuelto sobre sí mismo, ¿no? Lo cual no dejaba de ser bien cierto, porque San Agustín veía claramente que el hombre es un ser absolutamente egoísta. El pecado produjo ese virus del egoísmo, de mirar solo hacia sí mismo y de mirar el presente y su realidad inmediata, que es lo que hace el hombre de hoy en día, ¿no? Entre otras cosas por la falta de fe en el futuro y por querer cortar con el pasado, ¿no? Entonces, ese concepto que Lutero acuña, luego a lo largo de la historia se va reforzando, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero la Edad Media fue marcada por un teocentrismo oscuro, un dios de juicio, un dios de prohibiciones, que fue una pésima manera de presentarnos a Dios. Como nadie quería eso y la historia va por el péndulo de los extremos, el Renacimiento fue inaugurado precisamente no por un teocentrismo que ya había muerto, sino por un antropocentrismo, ¿no? De nuevo el hombre como el centro del universo, ¿no? Luego llegaría el periodo de la Ilustración, donde de pronto ahí se nos vuelve a trabajar el concepto de la individualidad, de la razón por encima de la religión y de la superstición, ¿no? Y entonces ahí se empieza a hablar ya del individualismo radical. Y ya en nuestros días esto acaba completándose y acaba acuñándose bajo el término de la soberanía del individuo, que nos lleva a una locura en antropología donde el ser humano ya transciende a todo lo transcendible, transexual, transedad, transhumanismo, transespecie, y todo esto ya se está viviendo. Y nos habla del hombre que, desligado de toda norma ética, desligado de todo peso histórico que le puede dar identidad, pero que lo que quiere es independencia en todos los sentidos, y no pensando en el futuro porque hay que vivir el presente y su realidad inmediata, nos lleva al triste escenario que también desarrolló en la tipología de los hombres y las mujeres actuales, ¿no?, el psiquiatra Enrique Rojas. Acuérdate, Julio, una vez lo comentamos, Enrique Rojas acuña el modelo del el hombre Simón y la mujer Laura, que son prototipo de esta sociedad individualista. Y habla del hombre Simón, que responde al acróstico Simón de soltero, inmaduro, materialista, obsesionado por el trabajo y narcisista, ¿no? Y luego acuña el concepto de la mujer Laura, que responde al acróstico de una mujer liberada, autónoma, Laura liberada, autónoma, universitaria, es decir, muy formada, y que rebaja el concepto del amor. Tiene un sentido utilitarista del amor, de usar y de tirar. Y yo, retomando la cola y con las diferencias que me separan del gran psiquiatra Enrique Rojas, que son muchas, yo acuño el concepto intermedio de Sebastián. Pasa que lo tengo que poner con V para que rime bien el acróstico, ¿no? Sí. Pero es el nuevo modelo de joven Sebastián, fíjate, sensible, ecologista, vegano, animalista, trascendente, independiente, antisistema y también narcisista, que es un nuevo modelo de joven que está surgiendo fruto de esta sociedad que ha perdido los ideales, que ha perdido las raíces y que busca ese concepto terrible de la soberanía del individuo, ¿no? Y eso es lamentable porque nos coloca en las antípodas de lo que Dios tiene para nosotros como hijos, como obediencia, como hombres y mujeres que andemos en un orden, que tengamos una ética establecida y que tengamos un futuro por delante, ¿no? Qué bonita, esto es qué interesante reflexión, muy interesante reflexión, Juan. Fíjate, yo en términos estaba pensando en somos alérgicos a la dependencia de lo que sea. Bueno, en los peores casos la dependencia de la droga es una adicción, esto es, que luego tratamos esto también. Sí, claro. Pero el tema de, hay tres conceptos: dependencia, independencia e interdependencia. Y yo creo que hemos aprendido, nosotros que somos, bueno, creo que básicamente somos gente con formación al paso de los años, un bagaje ya de formación,
en muchos aspectos, tú lo estás demostrando por lo que estás contando una vez más. También somos demócratas, vivimos en un país y en un continente, somos demócratas. También tenemos una cosmovisión cristiana de la vida porque somos cristianos confesos desde las entrañas, ¿no? Y entonces, bien, sí. Y entonces pues, podemos ver, un poco poliédricos somos, ¿no? En ese sentido. Pero la realidad es que observamos decir, bueno, pero esto de la dependencia de alguien... dependemos de un jefe cuando trabajamos en una empresa, dependemos, hombre, si somos una pareja, somos interdependientes, porque somos complementarios, pero también interdependientes, porque las fortalezas de uno no son las de otro, y las debilidades, y ahí nos complementamos. Y en la comunidad cristiana también somos interdependientes, ¿no? Y también declaramos nuestra inoperancia. Y esto es un reconocimiento con humildad de que somos incompetentes, hemos faltado gravemente a Dios, nos hemos arrepentido de eso y nos declaramos dependientes de la sabiduría de Dios, que se manifiesta muy claramente a través de las Escrituras. Entonces, y la independencia, tal como se conoce hoy, bueno, pues ahora Julio y Juan, que están hablando, son un poco anacrónicos. Julio y Juan sí que tienen ramalazos así intelectuales y tal, pero son un poco anacrónicos. Pero son no, es que es un descubrimiento. Y tú estás diciendo algo que nos ha echado a perder a toda la raza humana. Bueno, nadie quiere tener su independencia. Y dice, es que hay una confusión. Autonomía es una cosa. Tenemos autonomía, que es una cierta independencia, claro está, somos creativos, emprendedores y todo eso, y eso nos es propio, que es un rasgo de la divinidad en nosotros. Y vengo a parar para que tú luego a partir reflexiones todavía de esto. Pero el haber descubierto depender de Dios, lo vimos en el fracaso, pero al reconciliarnos con Dios a través de Cristo, por ejemplo, yo lo hice de forma personal, tú también, fíjate, hablabas de que tenías problemas con la droga, yo también tenía problemas, lo cuento hoy en mi testimonio personal, pero nos hemos vuelto unos eternos dependientes, hemos renunciado a nuestra independencia. Algunos dicen, ¡qué locura! No, pero además, soy el hombre más feliz del mundo, más realizado, digo, 51 años después, de haber tomado esa decisión, el más feliz, el más realizado, el más satisfecho, sinceramente, sí, porque me he vuelto un dependiente, un eterno dependiente, he renunciado a la independencia. Yo creo que tú puedes suscribir esto también, ¿no, Juan? Sin duda, Julio. Lo que pasa es que son términos, vamos a ver, dependencia, autoridad, sumisión, obediencia, sí, parecen términos anacrónicos visto bajo la óptica de la filosofía actual, ¿no? Pero evidentemente no solo no son términos anacrónicos, sino que cualquier colectivo humano no puede funcionar correctamente si no hay estructuras de autoridad, si no hay obediencia, si no hay principios de justicia social y si no nos sometemos. El sometimiento es un término que tiene muy mala prensa, ¿no? El feminismo radical se ha encargado de colorearlo de un tinte absolutamente negativo y demás, ¿no? No exento de cierta razón, porque esos términos han sido muy mal utilizados incluso desde el cristianismo histórico, ¿no? Sumisión, autoridad, obediencia, pero la independencia, luego habría que desligar o diferenciar lo que son conceptos de política social y de lo que son conceptos de antropología, a la hora de hablar de autonomía, independencia y demás. Yo no me meto en la cuestión política ni de los gobiernos en cuanto a autonomías y demás, que las considero buenas siempre y cuando, o hasta un límite en todo caso, ¿no? Pero los principios de obediencia, de sumisión y de sujeción son absolutamente bíblicos, ¿no? Fíjate que estábamos en este caso en un retiro de matrimonios hace unos cuantos años en Madrid, y claro, en el retiro de matrimonios nos habían pedido hablar de los roles del hombre, de la mujer, eso que ahora es un tema tan controversial, y yo comentaba que tiene que haber no solo en el matrimonio, sino en toda relación entre humanos, principios de sumisión, ¿no? Y aludía a Efesios 5:18, someteos unos a otros, ¿no?
Y como hay un cierto ambiente feminista liberal no positivo, porque hay un feminismo evidentemente positivo, ¿no? Pero el radicalizado no, se ha infiltrado un poco en la iglesia. Recuerdo que una señora decía, no, yo no me someto ni a mi marido, no, yo me someto solo a Cristo, decía, ¿no? Digo, señora, grave error, porque si usted se somete a Cristo, tendrá que someterse también a otras instancias humanas e institucionales, porque los principios de sumisión y de obediencia forman parte de la baraja de juego si queremos una sociedad plural, democrática y de convivencia pacífica, ¿no? Por lo tanto, esos términos tienen su justo significado y hay que saber aplicarlos en su justa medida. La soberanía del individuo niega todo eso. Niega los principios de sumisión, niega los principios de autoridad debida, asumida o dada, niega todo eso, porque lo que pretende es vivir en esa especie de limbo social donde uno hace lo que bien le parece. Esto es como la moderna época de los jueces, ¿no? Sí. Cada uno, claro, como no había rey en Israel, es decir, no hay gobierno establecido, normas éticas plurales y tal, pues cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? O como se diría en el refranero popular español, aquí el muerto al hoyo y el vivo al bollo. El vivo al bollo, sí. Bueno, como diría la Biblia, qué tontería, como diría la Biblia, con mucha más autoridad, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Sí. Y lamentablemente esto es a lo que nos aboca una sociedad que ha desterrado el orden de Dios de su ética y que así nos va, ¿no? Navegando en esas aguas más que inciertas y a la deriva. Es que hay paradojas. Bueno, tú hablas, en tu reflexión también has hablado del egoísmo, el individualismo, que ha ido corriendo a lo largo de la historia hasta nuestros días, del egoísmo al individualismo, al radical. De ahí pasamos al concepto de la soberanía, que nos estás explicando, del yo soy soberano, yo soy el gestor de mi propio destino. Bien, vale, hay una parte de verdad en eso, ¿no? Es un don que Dios nos ha otorgado. Pero no llevado a un extremo de prescindir, en nuestro caso de decir, de la divinidad. Porque, por ejemplo, en la palabra de someteos, sumisión, yo en la Biblia creo que algunos sectores con respecto a la mujer es mal interpretada, es servilista, ¿no? Hay que someter. Mal interpretada, es un concepto religioso que yo detesto y no creo que Pablo se refiriera a eso, ni mucho menos. Ni yo practico eso porque no es así, ni procede. Pero la idea de la sujeción, de la obediencia a Dios, es que estamos rodeados de normas y de leyes, aún en lo cotidiano. Yo tengo que obedecer a decenas y decenas de leyes de la Dirección General de Tráfico. Las asimilo miméticamente, pero yo estoy viendo, no por aquí, no vayas por allá, prohibido aparcar, tal, y si no obedezco, si transgredo cualquiera de eso, tengo una sanción. ¿Entiendes? Si la velocidad la aumento y tal. O sea, quiere decir, estamos sujetos a una normativa de vida. Julio, eso es lo que se llama estructuras de autoridad, a las que nos debemos. Exacto. Porque si somos ciudadanos, participamos de un orden y de unas estructuras de autoridad a las que nos tenemos que someter. Claro, eso entra parte del orden de Dios. Claro, eso es orden para nuestra convivencia social y humana, igual que hay lo gubernamental en los edictos municipales, en los en los edictos gubernamentales del país, también fiscales y todo eso. Estamos rodeados de normas y de leyes que tenemos que cumplimentar sí o sí. O sea, eso es obediencia de vida, obligatoria además. Y resulta ahora que, claro, en esta acracia o en este concepto más que anarquista, ¿no? Pero que está rompiendo moldes, está desquiciando ahora a los propios gobiernos progresistas con el tema Ocupa y hemos generado un monstruo que se nos come vivos. Y claro, dice, bueno, Julio, pero ¿no estarás insinuando algo así como una dictadura? No, yo soy un demócrata, oiga, convencido. Pero lo que estamos hablando de principios divinos para nuestra propia autogestión verdadera, nuestra dependencia, que es una bendición de Dios y de sus preceptos, que son totalmente profilácticos, absolutamente, y renovadores. Y además igual que me sujeto a estos conceptos humanos de convivencia ciudadana,
Yo me someto y me sujeto voluntariamente a Dios porque me hace bien. Me hace bien. Yo le dije una vez a Dios, Juan, le dije, en una de mis conversaciones, le dije, mira Dios, nos has dado un don muy arriesgado y muy bonito a la vez, que se asemeja a ti, nos asemeja a ti, y es el libre albedrío. Esto es un don muy arriesgado, pero Dios nos dio ese don, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Pero le dije, Dios, a mí no me hubiera importado que no me hubieras dado ese don. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios perfecto, un Dios que amas, un Padre que amas. O sea, lo eres todo lo mejor que nadie pueda imaginar. O sea, que estaría tan tranquilo que lo hicieras de otra manera. ¿Entiendes? Sí, Pero sí. resulta que además Dios en su soberanía, en su bondad y en su ingenio nos da la capacidad de tomar decisiones. Pero a partir de ahí, que él dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la muerte. Claro. Escoge la vida, escoge lo mejor. Y nos da la oportunidad de elegir, pero, y aún en la obediencia, cuando obedecemos a Dios y a su palabra, somos bendecidos. Claro que sí. Y somos verdaderamente libres. O sea, Somos libres, cuando somos sí. esclavos del Señor, somos verdaderamente Paradójicamente. libres, ¿no? Y esa es la realidad. Claro, esa es la realidad. De hecho, Génesis se forma, Dios comienza todo el acto creador partiendo de un caos inicial. La tierra estaba desordenada y vacía. Desorden en griego es caos. O sea que Dios comienza el orden de todas las cosas partiendo de un caos inicial. Porque justamente la palabra cosmos, aparte de mundo, ahí en el contexto del Génesis significa orden. Porque es cuando Dios comienza a ordenar. O sea que del caos Dios hizo el cosmos y lo hizo estableciendo unos principios de autoridad que rigen cualquier estamento político y social, trascendiendo lo religioso. Son conceptos universales de sujeción, de sometimiento, de obediencia, de respeto. Son valores universales que nacen de la ética de Dios y sin los cuales no podemos vivir en armonía ni en sociedad, ¿no? Esto es evidente. Pero lamentablemente todo eso se está resquebrajando para llegar al concepto de la soberanía del individuo. Claro, claro. Es que se confunde o sea, emancipación personal, creatividad, emprendeduría, autonomía en el sentido benigno de la palabra, con una soberanía que al final nos esclaviza. Una soberanía que si no es en adicción... Nos esclaviza. Bueno, nos esclaviza porque somos tan vulnerables de caer en adicciones, en todo tipo de adicciones. No solo a las clásicas de las drogas, el alcohol y la ludopatía, no, muchas más adicciones. Y no nos podemos sustraer de ellas porque nos hemos sometido a una nueva esclavitud. En eso y en adictos al sexo, que la pornografía nos ha creado toda esa perversión de un mundo totalmente falseado y tantas sugerencias y tal. O sea, el ser auténticamente libres es una milonga, te lo digo de verdad. Yo recuerdo cuando yo leía... Empecé ya a ponerme al día ya en mis años. Leía Camus, leía Sartre, todos estos del fatalismo del ser humano, hasta la sugerencia casi al suicidio, ¿no? Prácticamente como una forma de escape. Y a otros tantos, y bueno, Kierkegaard era de lo mejor que podías leer en aquella época, porque al fin y al cabo era un existencialista cristiano que aportó muchas cosas buenas. Pero bueno, a todos, a los antiguos, a los clásicos, de la cuna alemana, a los contemporáneos y tal. Y yo dije, mucha de esta gente es para que pegarse un tiro, ¿eh? Digo, porque ven la vida a ras de suelo y la ven de una forma tan sombría. Y es verdad, hay muchas miserias humanas por nuestro pecado personal. Pero digo, la vida tiene la otra cara, que esta gente no la conoce. Acuérdate de Friedrich Nietzsche. Sí, Nietzsche, otro. Nietzsche era hijo y nieto de pastores. Sí, señor. Y que fue un anticristiano feroz, ¿no? Sí. Libros como El Anticristo y otro. Acuérdate de la frase de Nietzsche, que también era una voz muy autorizada en su época, y la famosa frase de Nietzsche fue: Dios ha muerto. Sí. Y la otra... Tremendo. Claro, Fue él que murió loco, colgado del cuello de un caballo en Italia, demente y toda la historia, ¿no? Sí. Pero es así. Oye, fíjate, pero un sencillo cristiano le contestó a Nietzsche y le dijo: Dios no ha muerto. Yo he hablado con él esta mañana. Entonces... Interesante.
Sí, quiere decir, pero sí, la pidió. Y eso creó a una generación, marcó a una generación. Dios, Sí, claro, claro, la idea claro. de la alergia hacia la religión organizada y la decepción Sí, 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 de, claro, de los dogmas, de lo farragoso de la religión, de claro, las claro. imposiciones y de todo eso, de ese oscurantismo religioso Parte de muy atrás. que Parte de muy en atrás. la iglesia pues tradicional católica y en Escúchame, parte, Julio, acuérdate, sí, mira, acuérdate que contemporáneo precisamente con Nietzsche hubo otro gran pensador, uno de los padres del comunismo clásico, sí, Carlos Marx. sí, 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 Marx también era una voz muy autorizada en su época y sí. Marx lanzó al escenario público también su famosa frase, la religión es el opio del pueblo, ¿no? O sea que este concepto de abolir la cultura judio-cristiana que la ideología de género actual lleva como bandera en estos días proviene de muy atrás. Se Sí, fue sí. gestando y se fue generando desde muy atrás, ¿no? De padres Y de eso, padres cuando uno observa la historia lo ve. de padres Carlos Marx de padres protestantes también, ¿eh? Carlos Marx. Ah, esto no lo sabía, que Sí, también tenía sí, papás sí, protestantes, sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, en la historia de Marx y de su esposa, que era Jenny de Westfalia, era una mujer realmente muy creativa. Es muy interesante, ¿no? Carlos Marx, bueno, también tiene una preocupación social evidentemente, por el atropello era la explosión de la era industrial Sí, había muchos el atropellos. proletariado, la del- burguesía. Había muchos atropellos con los obreros, es verdad. Él sale al paso juntamente Sí, sí. con el autor del manifiesto Fue el primer comunista, gran sindicalista. el primer gran con el manifiesto comunista, con su otro amigo también. Y entonces, pero ahí él se queda muy tocado y envenenado por una obra de Luis Feuerbach que se titulaba La esencia del cristianismo. Y era una crítica feroz al cristianismo hipócrita, al cristianismo fraudulento. Mm. Que claro que lo hay. Lo hay en el mundo católico, pero también en sectores del mundo protestante. O sea que no somos los más santos de la película. Quiere decir, claro, y esto envenenó su fe, porque él procedía de una familia cristiana, Carlos Marx. Entonces, quiere decir, Interesante. se pervierten las cosas, claro. Cualquiera puede ser, uno no tiene que ser cristiano a la fuerza, es una elección también. Si quieres, Jesús te Sí, ofrece sí, claro. a todo aquel que crea tiene vida eterna, el que no crea pues se echa a perder a sí mismo, ¿no? Como decía Heidelberg. Entonces, la idea es que depender de Dios no es es una liberación, es una paradoja, es la gran Es una paradoja. liberación. ¿Verdad, Juan? Es la gran paradoja. Mira, eso se ilustra muy bien. Acuérdate el texto con el que comenzábamos de Juan 14 y 15, que es el contexto de la vid y los pámpanos. La vid, que representaría a Dios, y nosotros, las ramas, los pámpanos, resulta que en el entorno natural de la historia de los viñedos, cuanto más fuerte es la dependencia de la vid, o sea, del pámpano a la vid, más savia pasa por ese pámpano y más frondoso y fructífero se vuelve, ¿no? Es decir, que la dependencia de la vid nos hace mucho más fortalecidos a la postre, ¿no? Y eso tiene una aplicación tremenda en la vida cristiana, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, mi batería espiritual, mi batería de fortaleza interior depende de mi conexión vital con Dios y de mi obediencia a los principios de la palabra de Dios, ¿no? No olvidemos que el libre albedrío tiene algo que tú lo mencionabas, por lo menos de pasada, y es el riesgo de ir a la que nos plazca. Sí. El riesgo de ir a nuestra propia bola, como se dice hoy en día, ¿no? Y ese es el gran riesgo, porque ahí empieza el caos y la decadencia, ¿no? Entonces, cuando nos sujetamos a Dios, a su obediencia, a sus leyes, a su orden y a su verdad, evidentemente somos verdaderamente libres, ¿no? Porque vivimos la vida conforme al orden que Dios estableció para que la viviéramos, ¿no? Esa es la realidad. Así es. Por eso Jesús dijo con razón, cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad, y es la verdad suprema, Jesús, y la vida. Y cuando él dijo, conoceréis la verdad a los que le oían, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y esa es la paradoja de decir, bueno, la religión nos esclaviza, nos mete, nos sentencia, nos culpabiliza, nos machaca, nos pone cargas.
No, oiga, si usted está lleno de normas en la vida social, lo que las asimilamos obligatoriamente, pues en la vida cristiana, sin ese peso, es que hay que entrar. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, solo puedes entrar en el reino de Dios, y entre Chosen el diálogo es magistral. Ahí que se ve entre Nicodemo y Jesús. Es magistral el invento de Jenkins sobre el diálogo de Nicodemo con Jesús. Dice, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer del agua y del espíritu, para ver el reino de Dios. Una cosa que no se ve, ¿dónde está? Es un Matrix, pero está. Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, no reencarnarte, sino nacer, experimentar un arrepentimiento sincero por tu condición humana pecaminosa como todos, pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él, y entras en una nueva dimensión de la vida. Ahí empieza nuestra liberación. Claro, entramos en un reino, que es el reino de Dios aquí entre nosotros, a través de su palabra, que nos da instrucciones y principios y pautas y valores para la vida. Pero qué valores más grandes como amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás al prójimo como a ti mismo, que resumen toda la ley de Dios. Oye, ¿quién no abraza esto? Bueno, el primero a lo mejor lo discuten algunos y el segundo amará al prójimo, sí, como a ti mismo. O sea, eso es incontestable. Cuando tú entras en esa dimensión, bueno, es una revolución espiritual. Por eso, Juan, este tema es muy interesante, amigo. Sí, y muy importante, porque a fin de cuentas la soberanía del individuo lo que pretende es que nunca lleguemos a asumir la filiación como hijos e hijas de Dios, ¿no? Y el final del evangelio predicado es ese, ¿no? Que todo el mundo pueda tener una filiación, saberse hijo o hija de Dios, ¿no? Por eso el evangelio de Juan en su capítulo 1 es tan magistral, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Luego dice, acuérdate, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Sabernos hijos e hijas de Dios en sujeción voluntaria y gozosa a la voluntad del Padre para entrar en su orden y efectivamente para ser verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, Juan, querido amigo, podemos hablar contigo horas, pero lo vamos a dejar aquí. Ha sido estupendo esta reflexión pública. Y estoy recordando, tengo aquí la página de Juan Varela. Entren ustedes. Esta es una página que tienes aquí materia prima, pero de la buena, ¿eh? Es las 3 W de Rigol, ministeriojuanvarela.es. Y entonces Juan y María del Mar, apoyando a la familia, dan una reseña de ellos, de su curricular, de quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, de todo lo que ofrecen, que son servicios muy valiosos que se están utilizando en nuestro país y los están ofreciendo y en el mundo entero. El INFA, el Instituto de Formación Familiar, una institución donde te preparas para ser más eficaz en tu ministerio de consejería o labor de orientación o mediación familiar. También ellos ofrecen el COMEFA, orientación y mediación familiar directamente. Sí. Y otras herramientas, otros recursos importantes. Además, tienen varias publicaciones. Tu matrimonio se importa, tu identidad se importa, tus hijos se importan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay temas de gran interés, conferencias para matrimoniales de fin de semana y talleres, un sinfín de cosas que todos necesitamos. De hecho, Julio, déjame recordar, ya que lo mencionas, mañana finaliza el plazo para aquellas personas que dentro del Instituto de Formación Familiar quieran matricularse en el curso que trabaja el tema de la pornografía y desde la Iglesia cómo podemos abordar esta problemática, ¿no?, de la pornografía. Y entonces, si hay alguien interesado, puede ver información en la página web y hasta mañana hay plazo todavía. O sea, estamos jueves, viernes, sábado y domingo saliendo por tantas ciudades. Durante todo este fin de semana se pueden inscribir en el curso todavía, ¿no? Podrían inscribirse. Interesantísimo el curso muy interesante. Sí. Para todos en particular, pero también para el liderazgo de las iglesias locales. O sea, una herramienta muy al día y muy bien cualificada. Sí. Querido Juan, amigo, pues ha sido como siempre con ganas. Sabes que voy a ir la semana, Dios mediante, este fin de semana, paso de soslayo por Sevilla. Pero voy a Huelva, ahí con nuestros amigos.
betanianos, la comunidad betaniana. Tú ya sabes que aquí a la sombra de los naranjos tienes siempre... Hombre, cómo lo sabes. Sí que me voy a encontrar con el capitán general, con nuestro amigo, el pastor de la iglesia Betania en Sevilla, que vamos a comer juntos al llegar, pero después nos vamos dirección. Claro. Estaremos en Isla Cristina, en Punta Umbría y en la capital también, y bueno, disfrutando de un tiempo de todo. Ya sabes tú de lo que va esto, ¿no? De compartir con los hermanos. Amén. Y me quedaré con ganas de verte, pero diré, mira, el olor ahí de mis amigos, que es un rincón tan feliz el de su casa. La verdad es que como si estuvieras... Damos gracias por este huequecito, por por nuestro hogar. Claro que sí. Juan, pues te mando un abrazo muy afectuoso a ti y a María del Mar. Hasta siempre, amigo. Querido Julio, muchas bendiciones. Hasta siempre. Adiós, chao.